Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la clase de estadística en química analítica. Y vamos a empezar revisando el concepto de cifras significativas. Lo vamos a hacer mediante los siguientes ejemplos. El peso atómico del hidrógeno está expresado con 5 cifras significativas. Aquí tenemos un número en notación científica que tiene solo una cifra significativa, la parte exponencial no cuenta. Un peso expresado de la siguiente manera tiene 5 cifras. Las siguientes normalidades, todas están expresadas con 4 cifras significativas. Tienen que recordar que los ceros a la izquierda no cuentan. Entonces, en este primer caso tenemos las 4 cifras. En una normalidad de este orden también están con 4 cifras, pero con 3 decimales. A no confundir, cifras significativas no es lo mismo que números de decimales. Acá también se ve bien claro en este último valor de normalidad, que también tiene 4 cifras. Acá las podemos ver. Los ceros a la izquierda no cuentan y tiene 5 decimales. La pesada en una balanza analítica siempre tiene 4 decimales, que en este caso coinciden con 4 cifras significativas porque a la izquierda está el cero que no cuenta. Pero si tuviéramos una pesada que acá hubiera un 2,5035, serían 5 cifras significativas. La lectura en una bureta de 50 mililitros que dé 20,60 también tiene 4 cifras significativas. Pero si acá el número sería más chico, o sea, por ejemplo, 9,60, son solamente 3 cifras significativas, pero siempre se expresan con los 2 decimales. Acá tienen otro ejemplo de estas 4 pesadas en balanza analítica, que tienen 4 decimales, pero son 6 cifras significativas. Se calcula el promedio y tendremos que redondear a 4 decimales. En ese caso, tenemos que eliminar a partir del 7, que es mayor a 5, entonces el 4 aumenta en una unidad. Lo mismo cuando se hacen lecturas en la bureta de 50 mililitros, cuya apreciación es de 0,05 mililitros, y se gastan, por ejemplo, 24,75 y 24,80. El promedio entre ambos me da este número que tiene 3 decimales. Hay que redondear a 2 decimales. Como el número que quito es un 5 y el anterior es impar, se aumenta en una unidad y queda el promedio igual a 24,78. Estos conceptos lo han visto en el taller del primer laboratorio. ¿Qué pasa con el número de cifras significativas de un resultado de un cálculo? Por ejemplo, el porcentaje, que ustedes saben se calcula mediante esta expresión. T, volumen gastado en la bureta, la normalidad, el milipeso equivalente, 100 sobre los gramos pesados. T, habíamos dicho que era un volumen leído en bureta. Si es un número de este tipo, tiene 4 cifras significativas. En nuestro caso, que usamos buretas de 50 mililitros y medimos con pipetas de 20 o 25, siempre los volúmenes van a tener 4 cifras significativas. Las normalidades también se expresan con 4 en los órdenes de 0,1, por ejemplo. El mil equivalente que se calcula
a partir del peso molecular también es un número exacto y en este caso tiene 6 cifras significativas. Muchas veces lo redondeamos, por ejemplo aquí a 52, pero se sabe que son pesos moleculares exactos. Las pesadas en balanza analíticas de este tipo tienen 4 decimales y 4 cifras significativas. Si adelante hay un número, tendrían 5 cifras significativas. Entonces, el resultado del porcentaje de este cálculo se expresa con el número de cifras significativas menor, que en este caso es 4. Tienen un análisis más detallado de esto en el libro. Tienen acá el cálculo con este número, redondeamos a 4 cifras, o sea, tenemos que eliminar a partir del 9, mayor que 5, entonces aumenta el 8 en una unidad y queda acá el porcentaje con las 4 cifras. Así van a trabajar ustedes en el laboratorio. Tienen también para revisar las reglas del redondeo. Esto ya lo venimos viendo, así que dejo para que lo lean ustedes del libro. Bueno, y ahora vemos otro tema, límites de confianza. En la práctica se trabaja con un número limitado de datos, lo que hace imposible que se determine la media aritmética poblacional mu. Entonces, experimentalmente lo que se calcula es el X raya, o sea, el promedio. Y también encontramos la desviación estándar. Entonces, se define un intervalo de confianza dentro del cual se puede suponer se encuentra con una cierta probabilidad este valor verdadero. El intervalo es igual a t, que es la t de student, que es un auxiliar estadístico que está tabulado, dividido en la raíz del número de datos por el estimador S de la desviación estándar. Entonces, veamos esto a través de un ejemplo de determinaciones de carbohidratos. Entonces, tenemos aquí una serie de 5 datos de concentración en miligramos por litro, cuyo promedio da igual a 12,5, N, el número de datos, es 5, S, la desviación estándar, da 0,4 y el valor de T encontrado de la tabla es igual a 2,78 para N menos 1, o sea 5 menos 1, o sea 4 grados de libertad y 95% de probabilidad. Ya vamos a ver cómo se busca este número en la tabla. Entonces, sigamos con estos intervalos de confianza. 12,5 es el promedio al que se suma y se resta el resultado de este cálculo. T raíz de n por s. Y eso me da un valor de 0,5 para el intervalo. O sea, se suma 0,5 y me da el límite de confianza superior, que es 13, y si se le resta, da 12, que es el límite de confianza inferior. O sea, tengo el intervalo de una unidad. Vemos acá la tabla de valores del T. En esta primera columna están los grados de libertad, que yo les había dicho que era en este caso n-1. O sea, n es el número de datos 5 menos 1 da 4. Y establecíamos un 95% de probabilidad. Entonces, vemos que da un valor para t de 2,78. Si nosotros establecemos
que el cálculo de los límites sea para un 99% de probabilidad, el valor de t ahora es 460. Y se puede calcular con el mismo ejemplo este nuevo intervalo de confianza con este nuevo valor de t. Entonces, el X promedio y el S eran los datos que ya lo habíamos calculado. Ahora tenemos un t igual a 460. Aplicamos esta ecuación y encontramos un valor del intervalo de confianza de más menos 0,8. Es decir, que el intervalo va entre 11,7 a 13,3. Este sería el límite superior y el límite inferior de ese intervalo. Fíjense que al tener una probabilidad más alta, este ámbito de confianza también se amplía. O sea, tengo un 99% de probabilidad que si se hace una nueva medición de estos carbohidratos, caigan dentro de este ámbito. Tenemos dentro de los problemas propuestos entonces el ejercicio 6, en donde dice que se analiza la pureza de una muestra de carbonato de sodio comercial y se obtienen estos por triplicado, ¿no es cierto? Y se obtienen estos tres resultados. Entonces dice, ¿en qué intervalo de confianza existe 95% de probabilidad de que se encuentre el valor verdadero? Aplicamos la fórmula ya vista, se calcula el promedio de esos tres valores, encuentro el valor de la desviación estándar, t de la tabla para n-1, o sea, 2 grados de libertad y 95% de probabilidad a un valor de 4,30, y así puedo calcular el intervalo de confianza que da igual a 93,50, que es el promedio, más menos 0,2. Bueno, estos límites de confianza pueden servir también para prever si hay errores sistemáticos en alguna medición. Seguimos con el ejemplo de los carbohidratos y el primer intervalo que hemos encontrado para 95% de probabilidad, que tenía los valores límites de 12 y 13. Entonces hacemos una nueva medición, por ejemplo, y obtenemos 13,4, que está fuera de este ámbito. Entonces, como ese valor está fuera del intervalo calculado, se puede suponer que hay error sistemático en esa medición para un 95% de probabilidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la carta de control. La carta de control es una representación gráfica de una cantidad medida de analito en una muestra de concentración conocida que se llama muestra de control en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta representación tenemos el porcentaje de ácido como la cantidad medida en el transcurso de 30 mediciones, o sea, en un mes, haciendo una por día. Se analiza esa muestra de control y el resultado del porcentaje que se obtiene se lo va volcando en esta representación. Se hace una por día. Estos puntos representan el resultado de nuestro análisis. Esta carta de control, esta representación, consta de una línea central que es el valor de referencia, o sea, la muestra de control que estoy analizando tiene 20,0% del ácido. También tiene dos líneas interiores, representadas aquí con el LI, que se llaman líneas de alerta. Estos valores límites
inferior y superior se calculan mediante la expresión vista para los límites de confianza, tomando un 95% de probabilidad. Esto quiere decir que estadísticamente un ensayo de cada 20 puede caer fuera de esos límites. En este caso, si la analizamos, acá tenemos un punto fuera de este límite interno, acá tenemos otro y están apareciendo muy seguidos, o sea que acá podría haber un error sistemático. Por eso se llama de alerta, hay que poner atención para ver si ha pasado algo en el proceso, de manera que aparezcan dos puntos más seguidos de lo que la estadística acepta. También está formado esta carta por dos límites exteriores que se llaman líneas de acción. Estas líneas se calculan con la expresión del límite de confianza para 99,9% de probabilidad. O sea, estadísticamente puede caer un ensayo de cada 1000 fuera de esta línea. Es decir, que si encontramos, como en este caso, o en este caso, una medición que cae fuera de ese límite exterior, hay que tomar alguna acción correctiva. Revisando entonces lo que acabamos de decir, la línea central es el valor conocido, las dos líneas de alerta se calculan con la expresión para una probabilidad del 95% y las líneas de acción, que son los límites exteriores, se calculan para un t del 99,9%. Entonces, ¿cuáles serían señales de falta de control y la posible presencia de error sistemático? Un punto fuera del límite exterior, una serie de 5 o más puntos situados a un mismo lado de la línea central, una tendencia ascendente o descendente en los puntos, o dos puntos sucesivos en la zona de alerta. Acá tienen algunos ejemplos de cartas de control tomados de distintas bibliografías. Fíjense, acá se hace el monitoreo de la concentración de un peróxido de benzoilo en una preparación comercial para combatir el acné, y se ve que hay una distribución azarosa de las mediciones hasta a partir del ensayo 83, en donde aquí ya vemos una señal de falta de control. En esta representación, que son pesadas en una balanza analítica, fíjense con sus 4 decimales, vemos también una fluctuación normal, azarosa. Estos son, tomemos que son los límites internos, ¿no es cierto? Fuera del límite externo ya claramente hay que tomar alguna acción. Entonces aquí vemos que tenemos más o menos entre 15 a 20 uno de los ensayos, un día, que sale fuera del límite interno. Estando dentro de los 20 ensayos, podría tomarse que es como una posible variación estadística de los datos y no un error sistemático. En los problemas propuestos del libro, el 7, les pide que expliquen esta gráfica de control, o sea, qué son las líneas, qué son los puntos y qué conclusiones sacan. Y es lo que ya hemos visto, esta línea central o de referencia, los límites interiores para un 95% de probabilidad
¿Y qué conclusiones se pueden sacar? Acá se ve una distribución aleatoria de los resultados, salvo para este punto que sale fuera del límite, pero que habría que observar, o sea, estar alerta, porque se encuentran dentro de las de 20 mediciones, o sea, podría ser una fluctuación estadística. Después vuelve a no haber ninguno, o sea, aparentemente está considerado ese punto dentro del 95% de probabilidad. Bueno, y por último, vamos a ver un criterio de rechazo de datos que es llamado criterio Q de Dickson. Bueno, este valor de Q se calcula como el cociente del desvío sobre el rango. Desvío es la diferencia entre el valor sospechoso y el más cercano a él, y el rango, el valor mayor menos el menor. Entonces tenemos una serie de datos de los cuales uno resulta anormalmente o alto o bajo. Entonces, ¿cómo sabemos si ese dato tiene un error sistemático y hay que rechazarlo o descartarlo? Se calcula este valor de Q y se compara con un valor Q de tabla, que son valores límites que puede tomar ese Q para una serie N de datos. Entonces, si el calculado es menor a ese Q de tabla, el dato dudoso se conserva. Pero si el valor calculado supera el valor de tabla, o sea, ese valor límite, el dato dudoso o sospechoso debe ser rechazado y no se lo incluye en la serie de datos. Bueno, este criterio se lo usa en el laboratorio analítico porque es hasta 10 datos experimentales. Acá tienen la tabla Q para n datos y con distintos niveles de confianza o probabilidades. Entonces veamos un ejemplo, la determinación del porcentaje de un ácido en una muestra que se hace por quintuplicado. Aquí fíjense cuál les resulta un valor dudoso. Y bueno, este es como un poco más alto que el resto. Entonces, a ese valor sospechoso le resto el más cercano, que es este, y encuentro el desvío, siempre en valor absoluto, y el valor más grande menos el más chico, o sea, el rango, y obtengo un valor de Q. Fíjense que aquí usamos 3 decimales para poder comparar con el tabulado, que también informa con 3 decimales. Entonces, encontremos el valor de Q de tabla para 5 datos y un 95% de probabilidad. Si no se aclara qué probabilidad se pide, usamos directamente 95%. Y el valor de Q de tabla, que es ese valor límite, es de 0,710, que es mayor. O sea que este dato no tiene que ser rechazado, se lo acepta. Y tienen ustedes también un problema para aplicación del criterio Q. Se informó el siguiente conjunto de análisis de cloruro en alícuotas separadas de un suero. Y tengo estos datos en 1000 equivalentes por litro. Un valor resulta sospechoso. Ustedes hagan el análisis visual y verán que el que está más alejado es el 114. Determinar si se puede atribuir a un error accidental con un nivel de confianza del 95%. O sea, aquí me dice que use 95. Calculamos el Q como 114 menos el más cercano dividido en el rango, mayor
menos menor. Con 3 decimales encuentro el Q de tabla para 4 datos y el 95% de confianza y vemos que es más grande, o sea, no supera ese límite, por ende ese dato no se rechaza. Y quiere decir que no ha habido error sistemático o accidental, algún error que se puede identificar. Tanto la carta de control como el criterio Q y todos los cálculos que hemos visto de precisión se van a trabajar en los laboratorios. La última parte de estadística, lo que hace a inferencia estadística, se la va a desarrollar más adelante cuando ustedes empiecen a ver las técnicas instrumentales. Aquí tienen dos libros, la estadística y quimiometría para química analítica, esta es la nueva versión de Miller y Miller y esta es una versión anterior. Los dos libros están en internet de acceso libre. Ustedes con los contenidos que tienen en el libro es suficiente para el estudio de este tema. Pero si alguien tiene alguna inquietud o quiere consultar algo más, tienen disponible esta bibliografía en internet. Bueno, con esto terminamos